Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En la entrevista de hoy vamos a tener una charla con alguien a quien es siempre un placer escuchar, pero sobre todo en este contexto, porque recientemente ha sido despedido de la radio en la que se desempeñaba hace 30 años y sabemos que hay una audiencia que está extrañando escucharlo. Estamos hablando de Víctor Hugo Morales. Muchas gracias por atendernos. A ustedes por la visita. Víctor Hugo, cuando a las poquitas horas de haber recibido la noticia de que lo desvinculaban de Radio Continental, la radio en la que se desempeñaba, y ahora vamos a hablar bien del caso, me decía que todavía no había tenido tiempo de sentir la tristeza, que estaba como ocupado todavía en procesar la perplejidad de lo sorpresivo que había sido todo. Finalmente, ahora que han pasado los días, ¿siente esa tristeza, ese extrañar a la audiencia y el micrófono? Todavía no he hecho el duelo, esa es la realidad. Estoy muy entretenido con todo esto, hablar con los colegas, atender llamados de diversas partes. Entonces estoy hablando y hablando de las cosas que estaría haciendo normalmente en la radio, es decir, los temas aparecen y puedo hacer referencia a lo que está sucediendo en la Argentina. Así que estoy entretenido. Cuando esto sea pasivo, cuando a periodistas y colegas esto naturalmente, por derivaciones lógicas de la vorágine informativa en la que estamos, deje de interesarles, es probable que empiece a hacerme falta esa chance de tener un micrófono cada día de mi vida, porque finalmente los periodistas no podemos vivir sin contar lo que pasa. Y mi caso es el de un hombre apasionado por lo que hace. Estábamos hablando de, bueno, son varios los trabajos en los que se desempeña, digamos, pero ese programa en particular era muy especial. Digo, La Mañana de Continental era un programa que una década más o menos llevaba, unos 9 años. ¿Qué es lo que se extraña en particular y por qué cree que fueron contra ese trabajo en particular, digamos, y no contra otros? Es la opacidad de la libertad de expresión hoy día en la Argentina. Tenemos un gobierno que en un mes, llevándose por delante todos los valores de la República y la democracia, le ha entregado un profundo miedo a muchísima gente y particularmente los dueños de empresas periodísticas saben que de esa actitud tan avasallante, tan agresiva, con el poder enorme que da el manejo de la pauta publicitaria por un solo gobierno, de todo lo que es la publicidad de esta ciudad, de la provincia más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires y de la Nación, por supuesto que ubicarse en un lugar, en un espectro político que los ponga demasiado lejos del gobierno, les impide cualquier tipo de negociación en este momento. Y las empresas, además, están conducidas por gente que tiene, desde el punto de vista ideológico, en lo general, un acercamiento a los criterios neoliberales del gobierno de Macri. Todo esto en conjunción, ese terror tipo el Robespierre del 22 Pradial, es decir, tengan cuidado porque vamos por todo, contra todo, nada nos detiene. Este es el mensaje. Y el hecho de que en ese mensaje está implícito un problema muy serio en lo económico para las empresas periodísticas determina que si hay una voz demasiado disidente como la mía, confrontativa, conocida y con credibilidad para mucha gente, por supuesto que no para todo el mundo, es mejor acallarla. Y en eso aparece que me hayan dejado sin trabajo. La respuesta del presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa, refiriéndose a usted con nombre y apellido, fue que el gobierno no tiene nada que ver, que lamentaba que usted pensara eso y habló de un buen vínculo. Primero, figurémonos la posibilidad de que cuando le preguntaran eso hubiera dicho sí, hemos terminado con la libertad de expresión. La pregunta actúa como un centro, porque no tiene repregunta. Es un periodista que pregunta para que Macri pudiese sacarse de encima en esa conferencia de prensa al comienzo ese tema y pasar a otra cosa. Si ese presidente dice que jamás este gobierno va a determinar qué periodista trabaja o no trabaja, y ese periodista que le ha hecho la pregunta y todos los que estaban allí saben que se terminó el programa 678 porque era un programa adverso, sabe que han dejado a los periodistas de Radio Nacional, los más importantes, destacadísimas figuras, como Roberto Caballero, Mario Weinfeld, se me escapan algunos, como 4 o 5 nombres más, han quedado afuera de sus programas, los han despedido.
¿Qué relación hay entre lo que dice Macri, nosotros no nos metemos con nada, y el que ha actuado a través de su gobierno quitándole el trabajo a toda esa gente? Es un disparate, es un mamarracho que el periodista con la repregunta le tiene que demostrar. No lo hicieron y entonces quedó lo que dijo Macri. Es mentira, por supuesto, que las cosas sean así hoy día en la Argentina. Pero digo, además de eso, él podría haber simplemente respondido que el gobierno no tenía nada que ver, pero más allá de eso, insisto en que lo nombró con nombre y apellido porque hizo referencia a una relación personal que tenía con usted y un buen vínculo. Previo, dijo, a que usted se volviera ultra kirchnerista. Por eso, ¿qué versión tiene usted de ese vínculo que mantenía con Macri? Es cierto que tenemos un buen vínculo, yo no sabía que se había distorsionado. Hace tiempo que no lo veo, ahora 2 o 3 años. El vínculo él lo achaca a la ley de medios y que entonces eso me convirtió en un fanático kirchnerista, porque él sabe que yo por la ley de medios soy un luchador, no de ahora, sino de hace 25 años, confrontado con el grupo Clarín, que es la forma mafiosa de comportarse el periodismo en la Argentina y a la cual él le debe la presidencia, y por eso actúa como ese medio de comunicación, y por eso dice lo que ese medio de comunicación ha tratado de crear sobre mi persona. El vínculo con Macri, el último contacto es de 2011, 2012, 2013, probadamente. La ley de medios viene del año 2009, en la discusión y en la votación. Por lo tanto, una vez más, mintió. Segundo, que yo no declino en tener una cordial relación que estaba construida de 2 personas que piensan distinto, pero como vienen amistosamente, tratándose desde el comienzo de su relación, que estoy contando, pueden entrar en Google y buscar la revista Caras y Caretas de Uruguay, los encuentros que he tenido, las veces que hemos hablado. Él me ofreció ser secretario de Cultura de esta ciudad de Buenos Aires en su momento. Por cierto que hubo una relación cordial con mucha discrepancia, que yo en esta nota me permito contar. Con lo cual, él todo lo que quiere decir es que yo soy un fanático kirchnerista, lo cual, por cierto, es una gran mentira, porque si ustedes prestaron atención a mi discurso el otro día, en la Plaza de Mayo, en ese insólito día, allí y frente a una multitud que tenía un componente seguramente elevado de seguidores del gobierno anterior, dije mis críticas, 2 fuertes de las muchísimas que he expresado respecto a este gobierno. Por lo tanto, también es mentira que yo sea ningún tipo de fanático. Pero también el hecho de decir lo que dijo y los términos que utilizó marca lo que él tiene en su cabeza. Un fanático del periodismo no merece, no está afectado por la libertad de expresión, porque no es un hombre que se expresa de acuerdo a su leal saber y entender, sino que tiene otro tipo de intereses en lo que está señalando, por lo cual está dando el argumento que determina la presión para que no se me pueda escuchar más. En la propia expresión de Macri, en el vientre de lo que dice, viaja la propia negación de sus palabras y lo ubica en un lugar de mentiras. Usted hace referencia permanente al grupo Clarín detrás de esto y su enfrentamiento con el grupo Clarín, que es por demás conocido. ¿Son lo mismo Macri y Clarín? ¿Clarín le dice a Macri qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo sería? No necesita decírselo. Macri sabe lo que tiene que hacer. Por eso va contra la ley de medios, por eso va contra periodistas que Clarín odia. Yo estoy pagando un juicio que me hizo el grupo Clarín, Héctor Mañeto, directamente. El grupo Clarín es el que ha colocado a Macri como presidente de la República. Es un adulterador de la vida democrática como no hay otro parangón en el mundo. No lo hay. El grupo Clarín ahora va a cumplir 1 año de acusar a la presidenta de la República de asesina, a la anterior presidenta. Va a cumplir 2 meses de haber inventado que el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires era un triple asesino. Esta es la calidad de información que el Grupo Clarín ha dado para que, naturalmente, la democracia está adulterada, porque le constará, colega, que la fijación de agenda determina que en la Argentina la relación periodística sea de 9-1. Si ese medio de comunicación dice que la presidenta es una asesina, que su jefe de gabinete es un triple asesino, nada más que en 1 año, en lo que va de enero a octubre, si ese grupo periodístico absolutamente mafioso, puedo decir por qué lo señalo de esa manera, cómo es que ha conseguido todo lo que tiene, inventa que el ministro de Economía gana
millones de dólares al cabo de años con un sueldo que no cobra, por el que no ha recibido un solo centavo, pero lo presenta como un corrupto que cobra, además de su sueldo de ministro, un sueldo de $40.000 mensuales durante 5 años. Si ese medio de comunicación, ese grupo Clarín, es capaz de decir que el hijo de la presidenta tiene 2 cuentas por 60 y pico de millones de dólares en el exterior, y resulta que no solo no existe la cuenta, sino que no existe ni el banco. Si se puede trabajar así, horadar, esmerilar la confianza de la gente en sus hombres públicos, si se puede vaciar a la política de contenido de esa forma, la democracia está adulterada. En ese lugar aparece, con gran ocultamiento de la corrupción que sí ha tenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los desmanejos que ha tenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aparece el candidato que ellos colocaron para que la gente, entre el odio que supieron crear por el gobierno anterior y la necesidad del cambio que todos juntos promocionaron, haya conseguido un 20% más de votantes o 30% que el núcleo duro que tiene la derecha o que tiene la izquierda en cualquier país, particularmente en este caso en la Argentina. O sea, Macri es presidente por Clarín. Macri toda la vida ha sido Clarín, desde el fondo de su historia personal. Desde que era presidente de Boca, vive de rodillas ante el Grupo Clarín, y estas han sido las controversias que yo ya conté por suerte públicamente muchas veces antes, que determinaron que yo tuviese con él una cordial relación, pero que estaba hecha, como cuento en esa nota última, de diálogos en los cuales Víctor Hugo, ¿qué problema tiene conmigo? El año 2013, la última vez que tuvimos un almuerzo con funcionarios. Mañeto, usted sabe, bueno, es decir, el comienzo de la conversación tenía que ver con su relación con este grupo, pero él siempre hizo las cosas muy bien, ha sido obediente, le ha entregado todo lo que este grupo quería, negocios fabulosos como las computadoras de la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero preguntar a cualquiera que esté mirando este programa, ¿conocen un país donde el medio de comunicación más importante sea socio del Estado en un gobierno, sea vendedor del Estado? ¿Qué libertad tiene ese gobierno para decirle que no a quienes le ofrezcan cualquier tipo de negocio? Esta es la relación que hay entre Clarín y Macri. En algún momento, en los diálogos privados, él admitió, reconoció esa relación con el CEO del Grupo Clarín o algún tipo de... En esta que le estoy comentando de la última vez no, pero hay una del año, podría ser 2003, él era presidente de Boca todavía, pidió una entrevista que yo he contado en muchas ocasiones, y que por supuesto no está desmentida porque es indesmentible, en la cual él me convoca porque yo había sido, no digo un respaldo, pero había sido una persona que lo trató muy bien cuando se presentó como candidato en Boca. Yo en ese momento además tenía un distanciamiento de los dirigentes de Boca por entonces que me habían declarado persona no grata. O sea que le hice reportajes, entendía que era una posibilidad para Boca. Tiempo después, él me pide una reunión en la cual me dice, Víctor Hugo, ¿qué está pasando? Me están pegando mucho en el programa. ¿Qué hice? No estoy haciendo las cosas bien en Boca. En Boca sí, pero no con respecto al fútbol. Usted prometió que iba a decentar el fútbol, que iba a trabajar para que la Asociación del Fútbol Argentino fuera más decente en sus procedimientos. Y usted no lo está haciendo. Usted está de rodillas ante Grondona. La respuesta de él es, después de un análisis, Víctor Hugo, entendamos una cosa. Detrás de Grondona está Clarín, lo cual era cierto, toda la vida fue cierto. Pero ese reconocimiento que después termina dándole el único club de toda la Argentina, este presidido por Macri, que le dio a la televisión abierta los partidos de Boca en la Copa Libertadores de América, como usted sabrá, fue Macri al Grupo Clarín, a su Canal 13. Es decir, toda la vida le entregó lo que fuera. Víctor Hugo, de cara a la opinión pública, digamos, yo no sé si se esperaba la repercusión que tuvo el despido con esa explosión que hubo en las redes sociales, la marcha en Plaza de Mayo, que fue realmente multitudinaria, hubo mucha gente. Sí, cuando vi lo que estaba pasando me asusté mucho. Un periodista no está acostumbrado, habituado a una manifestación masiva de afecto. A mí me trata muy bien y a alguno muy mal por lo que digo.
me dan un abrazo y lloran o me gritan algo desde el auto que no me gusta. Pero encontrarme con más de 30.000 personas en una convocatoria de un solo día, de unas pocas horas, a través de las redes sociales y que la gente tuviese el apego, la emoción que me transmitieron, esa dimensión de la Plaza de Mayo completa de gente para algo que no se puede entender que estuvieran allí, es demostrativa de que la gente percibe que en el despido de la gente que se da en el Estado y también en lo privado, en el desprecio por el Congreso, por el cual se ha ido contra la ley de medios, que es la ley más noble que se haya establecido posiblemente en la Argentina de las últimas décadas, burlándose del Congreso que creó esa ley con un decreto de necesidad y urgencia, como si hubiera necesidad y urgencia. Un gobierno que envía en comisión. Yo le pido a los amigos que están mirando en cualquier parte del mundo, usted desmiéntame el dato duro que doy. Este gobierno mandó en comisión 2 integrantes a la Corte Suprema de la Nación, al organismo más importante de justicia del país. Le dijo, acá van 2 empleados para trabajar en comisión como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Un gobierno que se anima a hacer eso, que se lleva por delante algo que además fue muy cuestionado por todo el arco político, digamos, incluso por gente que lo había apoyado. Que se animan a burlarse de esa forma de las instituciones y que además determina que todos los CEOs de las compañías más importantes se hagan cargo del Estado. Yo decía en el discurso que se había terminado el lobby en la Argentina, porque ahora las empresas privadas no tienen que ir al Estado, a los diputados y al periodismo a discutir las medidas que se van a tomar. Las toman ellos, no necesitan más lobby. Es increíble. Lo que pasa en la Argentina es absolutamente inimaginable en cualquier país. Por eso que yo tengo esta vocación de aceptar toda entrevista, porque al menos a quienes tienen una información sesgada de los medios neoliberales del mundo, en esta cadena que se da, tienen la obligación ciudadana, la obligación de personas que traten de hablar con la verdad, de informarse debidamente. Y cuando me escuchan a mí no tienen que creerme, tienen que tratar de corroborar lo dicho. Pero ¿cómo? 2 empleados a la Corte Suprema de Justicia, hoy es fácil buscar. Van a encontrarse con todo eso. ¿Cómo? Designaron a los dueños del JP Morgan, de Clarín, de Techin, las empresas más de los bancos más importantes en el Estado. Ese es el jefe de gabinete, ese es el ministro de Hacienda, un banquero del JP Morgan, ese es el jefe, el vicejefe de gabinete, ese es el ministro de Producción. Es increíble. Bueno, han puesto el Estado en manos de lo privado en la República Argentina, porque se han quedado con la economía de un país, porque lo han robado ya en las primeras medidas de gobierno. Lo están esquilmando en pagarle a los fondos buitres como le van a pagar, con dineros que le van a retasear al Estado, y van a tener que quitar trabajo y van a tener que quitar las funciones sociales que tiene ese gobierno. Víctor Hugo, ¿cómo se resuelve? Porque lo que se ha escuchado también en estos días, digamos, en el debate que ha producido no solamente su despido, sino el resto de los despidos y el tema de la libertad de expresión, si hay o no persecución política o revanchismo político por parte del gobierno de Macri con la prensa. ¿Le consta a usted en el contexto de esta pregunta que se revisan los Facebook de los empleados públicos? Por ejemplo, todos los que echaron de ARSAT fue con ese Facebook de que habían escrito sus opiniones. Los han echado estrictamente por motivos ideológicos. Sí, sí, estamos hablando de los despidos del Estado, donde claramente incluso no hay control. Bueno, donde se dio el caso del Senado, donde despidieron discapacitados que justamente formaban parte de la ley que le exige al Estado contratar a esa gente y tuvieron que dar marcha atrás finalmente con eso. Eso muestra que no fue muy controlado, pero... En lo privado, además, en lo privado, se toman las medidas contra... Ya tengo alguna versión que no puedo constatar todavía, pero la va a escuchar como denuncia próximamente. También en lo privado son despedidos los que piensan de una manera, o muchos de los que piensan de una manera, porque esos son los potenciales agitadores que ellos tienen dentro de cada una de las empresas, porque saben cómo piensan, porque todos estos años han sido de una exposición muy clara de lo que el ciudadano dice en las discusiones del bar de la empresa, del restaurante, en el trabajo.
hay un conocimiento de los jefes, quién es del palo neoliberal y quién era kirchnerista o progresista o de izquierda en la Argentina. Y por supuesto que se toma en cuenta. Y esto teniendo en cuenta que la campaña que ha hecho, digamos, el partido que gobierna durante todos estos años se ha basado en terminar con esa supuesta, digamos, esa supuesta grieta. El grado de cinismo es como un tsunami que nos envuelve, porque efectivamente ellos dijeron vamos a ir por más república, denunciando cosas que nunca pudieron exponer claramente, pero que supongamos por un momento que faltaban. Vamos por más república. Mandan jueces a la Corte, desoyen por completo al Congreso y decían vamos por más democracia. ¿Dónde está la democracia? De 200 o 300 decretos de necesidad de urgencia sin la mínima participación de los representantes del pueblo. ¿De qué democracia hablan? Ahora, me gustaría, sí, su opinión sobre una cuestión que yo al menos no tengo claro cómo se resuelve, por ejemplo, con respecto a los medios públicos. Digamos, el kirchnerismo tampoco ha sido, en ese sentido, ha dado un ejemplo de pluralidad, o sea, en los canales estatales o en la Radio Nacional tampoco había, es cierto. La Radio Nacional tenía una pluralidad excepcional. No, pero la cantidad de reportajes a personas de la oposición mientras eran gobierno, yo le puedo citar cientos. No, eso sin duda. No me refería, por supuesto, a los entrevistados, sino me refería a quienes tenían los programas, digamos, a los presentadores de los programas. Digo, uno podía esperar que un programa como 678, en un eventual gobierno de Macri, saliera de la televisión pública. Invitaron decenas de veces a periodistas de otro palo. Algunos fueron. Beatriz Arlo concurrió y salió muy bien parada y la dejaron hablar. Invitaron siempre, públicamente decían, invitamos a los periodistas. Si a mí me hubieran hecho un desafío público desde TN, yo hubiera ido. Así que también eso es mentira, porque los periodistas todos eran invitados a debatir y no iban, no se animaban. Los que se animaron fueron economistas y fueron políticos, en reiteradas ocasiones, a 678. Por lo tanto, la forma en que ellos consiguen presentar la información se devora el conocimiento de los periodistas. En el análisis fáctico hay algo que es que esos programas, antes estaban las dos cosas y hoy esos programas no están, digamos, hoy lo que no está son 678, bueno, dura. Hay un programa de voces disidentes del clarinismo de lo que son las corporaciones en TN. ¿Vio alguna vez un programa conducido por periodistas claro, de mi perfil? Estoy diciendo que ese balance es justamente lo que ahora no hay. Ahora están todos los programas de esos grupos mediáticos. Así y en es. los medios públicos a la ya noche no hay en la República Argentina, a la hora 20, aunque el programa iba solamente 3 veces por semana, o 4, según lo que hubiera de fútbol, a la hora 20 o 21 en la Argentina, había gente que quería mirar Telenoche, el programa de Canal 13, y había gente que quería mirar 678, el programa de la televisión pública. La realidad es que todos estos años el público pudo optar. Y lo evidente, lo comprobado es que ahora el que miraba el canal de Clarín puede seguir viéndolo. El que miraba 678 no lo puede escuchar. El que escuchaba Mitre con La Nata, con Longobardi, etcétera, puede seguir escuchando esa radio. Y cuando digo esa radio estoy hablando de todas las cadenas de 300 canales y tantos radios que ellos tenían. Pero no puede escuchar en la Radio Nacional a los periodistas confrontativos que tienen otra visión. Esta es la realidad, indiscutible. Esto es opacar la libertad de expresión, esto es acallar voces y dejar vivas justamente las que pusieron al actual gobierno en el lugar donde está. Eso en que, ya para llevarlo un poco más a lo que es este mes de gobierno y las medidas que se están tomando, no solamente los despidos públicos que mencionábamos, sino la negociación con los fondos buitre, que ha sido clave y que se conoció, bueno, en estos días, que en 15 días se presentará una propuesta del gobierno argentino mucho más dócil y mucho más dispuesta a cerrar el tema con los holdouts. Digamos, esta situación de los medios, ¿cómo se traduce en esa especie de blindaje que hay sobre las medidas que está llevando adelante el gobierno? Escasa discusión. Tenemos un diario que vende 15 o 20.000 ejemplares porque es un diario cultural, más bien para una élite que trata de saber mucho de lo que ocurre, que
tiene mucha lectura y no información rápida y sesgada, y que llega a 15 o 20 mil personas. Otro que venderá unos 20, 30 mil ejemplares. Son los únicos, una radio que tiene sus periodistas como una vereda de enfrente o casi, que es Radio del Plata, pero que tiene amplísima pluralidad, como la que intentó durante años tener Radio Continental, dejándome a mí, entre muchos periodistas, toda la programación era distinta en su línea editorial a la que yo representaba, con lo cual lo que era 9-1 ahora es prácticamente 10-0 en la diferencia de información, con lo cual consiguen que todo lo que hay para discutir sobre el pago a los fondos buitres, toda la infamia que hay de aceptar de rodillas ante el poder económico internacional, es la manera de pagarles a ellos sumas absolutamente fabulosas, criminales, para poder tener el dinero que otra vez van a poner en el Banco Central, dinero prestado por los bancos, etcétera, que determine dibujar, pintar una situación económica en esos primeros años de neoliberalismo, cuando lo que tratan de hacer por lo general es asegurarse la siguiente elección, para darse 8 años de un festín que normalmente termina con el drama que vivió en América Latina y en forma especial la Argentina hacia el año 2000. Miren, la deuda externa de los años 90, esto también es comprobable, de la Argentina se llevaba el 22% del presupuesto. Es decir, cuando un gobierno piensa, ¿qué vamos a gastar el año que viene? En educación, en seguridad, en apoyo al trabajo, en pago de la deuda, tenía que dedicar el 22% de todo su presupuesto, la quinta parte un poco más, para pagar los intereses de la deuda. Los intereses, no la deuda. Eso va a retornar. El gobierno había llevado eso al 7%, el gobierno anterior. Eso retomará, reprenderá esa manera de conducir al país. Es lo de siempre. Neoliberalismo no tiene ninguna sorpresa. Si algo es sincero. De todas maneras, es realmente muy útil escucharlo. Quedan 4 años todavía de este gobierno y la de Víctor Hugo Morales, sin lugar a dudas, es una voz necesaria para ir reflexionando sobre todos estos temas. Muchísimas gracias por... Estimado colega, yo estoy dispuesto, si vienen esta tarde por otra nota, sigo, porque a mí me apasiona poder dar pelea y porque sé que estamos en desventaja. Ténganme en cuenta cuando quieran. Gracias una vez más y por supuesto las cámaras y los micrófonos de RT están abiertos para Víctor Hugo Morales. Ha sido una nueva edición de entrevista. Nosotros nos vamos ahora. Pueden seguir con la programación de RT. Hasta luego. Que de esa actitud tan avasallante, tan agresiva, con el poder enorme que da el manejo de la pauta publicitaria por un solo gobierno, de todo lo que es la publicidad de esta ciudad, de la provincia más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires y de la Nación, por supuesto que ubicarse en un lugar, en un espectro político que los ponga demasiado lejos del gobierno, les impide cualquier tipo de negociación en este momento. Y las empresas, además, están conducidas por gente que tiene, desde el punto de vista ideológico... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En la entrevista de hoy vamos a tener una charla con alguien a quien es siempre un placer escuchar, pero sobre todo en este contexto, porque recientemente ha sido despedido de la radio en la que se desempeñaba hace 30 años y sabemos que hay una audiencia que está extrañando escucharlo. Estamos hablando de Víctor Hugo Morales. Muchas gracias por atendernos. A ustedes por la visita. Víctor Hugo, cuando a las poquitas horas de haber recibido la noticia de que lo desvinculaban de Radio Continental, la radio en la que se desempeñaba, y ahora vamos a hablar bien del caso, me decía que... Sucediendo en la Argentina. Así que estoy entretenido. Cuando esto sea pasivo, cuando a periodistas y colegas esto naturalmente, por derivaciones lógicas de la vorágine informativa en la que estamos, deje de interesarles, es probable que empiece a hacerme falta esa chance de tener un micrófono cada día de mi vida, porque finalmente los periodistas
no podemos vivir sin contar lo que pasa. Y mi caso es el de un hombre apasionado por lo que hace. Estábamos hablando de, bueno, son varios los trabajos en los que se desempeña, digamos, pero ese programa en particular era muy especial. Digo, La Mañana de Continental era un programa que una década más o menos llevaba, unos 9 años. ¿Qué es lo que se extraña en particular y por qué cree que fueron contra ese trabajo en particular, digamos, y no contra otros? Es la opacidad de la libertad de expresión hoy día en la Argentina. Tenemos un gobierno que en un mes, llevándose por delante todos los valores de la República y la democracia, le ha entregado un profundo miedo a muchísima gente y particularmente los dueños de empresas periodísticas saben. Todavía no había tenido tiempo de sentir la tristeza, que estaba como ocupado todavía en procesar la perplejidad de lo sorpresivo que había sido todo. Finalmente, ahora que han pasado los días, siente esa tristeza, ese extrañar a la audiencia y el micrófono. Todavía no he hecho el duelo, esa es la realidad. Estoy muy entretenido con todo esto, hablar con los colegas, atender llamados de diversas partes. Entonces estoy hablando y hablando de las cosas que estaría haciendo normalmente en la radio, es decir, los temas aparecen y puedo hacer referencia a lo que está